Bienvenidos a Palabras que Sanan, este podcast de claridad diseñado especialmente para acompañarte durante tu proceso de autosanación. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en este episodio número 7 de Palabras que Sanan. El día de hoy vamos a hablar acerca del autosabotaje, cómo reconocerlo, cómo superarlo, de qué se trata. El autosabotaje es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en nuestro camino hacia el bienestar y el éxito. Aunque a menudo parece invisible, opera como un sistema de creencias subconsciente que nos frena y nos mantiene en un lugar de estancamiento. En este episodio exploraremos qué es el autosabotaje, cuáles son sus causas y mirar con más profundidad aquello que tiene que ver con reconocer si existe o no este autosabotaje en nuestra vida. Pero ¿qué es el autosabotaje? Es algo que ocurre cuando de forma consciente o inconsciente obstaculizamos nuestro propio progreso. Puede manifestarse como procrastinación, dudas excesivas, abandono de metas o incluso relaciones dañinas que parecen repetirse una y otra vez. De manera personal, también quiero decir que el autosabotaje puede ser también cuando está presente en estas excusas que tenemos para no hacer lo que tenemos que hacer, para no hacernos cargo de situaciones o no mirar ciertas situaciones que están allí porque nos cuesta, porque nos duele, porque requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque no estamos dispuestos también a transitar ciertas experiencias. Ojo, porque a veces el autosabotaje, si bien es algo dañino, también nos va diciendo en qué áreas debemos de prepararnos más. O sea, no es normal que nosotros hagamos un autosabotaje de situaciones que realmente son importantes o que añoramos o que esperamos con mucha anticipación para que se den y que de pronto en el momento dado justamente nos ponemos torpes, saboteamos llegar a la hora, eh, cumplir con ciertas características que los demás están esperando respecto de que las cosas se produzcan de una manera coherente, ¿cierto? Gestionar de mala manera o no mirar aquello que realmente nos beneficia, sino que más bien volvemos como a esta coraza donde pensamos que todo está bien y es lo conocido. Cuando nos enfrentamos a cosas desconocidas o nuevas, pues viene ahí también un autosabotaje para hacer que volvamos nuevamente a lo habitual. Pero vamos a mirar un poco más a fondo viendo las causas del autosabotaje. Uno sería heridas emocionales no resueltas, las experiencias del pasado, especialmente aquellas conectadas con nuestro niño interior. Estas voces programadas en nuestra mente que nos hacen sentirnos indignos o incapaces, inseguros, entonces como que se mantiene ahí este patrón de repetición de no voy a poder, no va a resultar bien, es como una voz pesimista, vamos a decir, pero que atiende directamente a este tema del pasado de cuando éramos niños no resuelto y que se sigue repitiendo como un patrón de comportamiento ya instalado. El 2 sería el miedo al fracaso o al éxito. Ambas opciones pueden parecer aterradoras ya que implican salir de nuestra forma que habíamos estado acostumbrados, de nuestra zona de confort. Este tema que tiene que ver mucho con cómo hemos llevado a cabo desde temprana edad hasta ahora
con mucho esfuerzo todas las cosas y quizás con la última gasolina que teníamos disponible, hablando en términos de esfuerzo, de energía, logramos ciertas cosas. Entonces se presenta nuevamente una quimera casi imposible de lograr que atiende directamente a este peso emocional que todavía no nos hemos podido deshacer de él, digamos, que no lo hemos podido gestionar. El 3 sería creencias limitantes, ¿no? Estas frases que tienen que ver con creencias, es decir, que si vamos a terapia o si recibimos algún acompañamiento en este sentido, no son tan fáciles de quitar estas ideas porque son parte de nuestras creencias, es decir, esta dificultad que para la persona que nos mira desde afuera es algo fácil de sacar de nuestro camino, pues ya está como algo allí que la persona no es capaz de quitárselo, sino que empieza a mirar que, por ejemplo, esta palabra, no soy suficiente, es que esto es así porque el doctor me dijo que tengo tal diagnóstico, entonces claro, no, como hay una creencia de base respecto de algo tan, vamos a decir, palabras mayores, entonces la misma persona no es capaz de decir, bueno, pero si cambio mis hábitos de conducta, capaz que este diagnóstico se puede revertir, o si yo, bueno, qué oportunidades tengo a pesar de este diagnóstico, ¿no? Esto es demasiado para mí también, ¿no? Esta frase que dice, no, es que nunca me había pasado esto, a lo mejor. Y lo que se ve generalmente en las creencias limitantes es algo que tiene que ver con cómo la persona se desenvuelve en general a través de sus problemáticas y que quizás estas problemáticas ya forman parte de una costumbre de vida. Por eso se llaman creencias limitantes, porque hasta que la persona no reformule lo que piensa al respecto, las creencias que tiene, pues no existe ayuda posible, no existe factor que pueda persuadirle lo contrario. Y la cuarta, patrones aprendidos. Muchas veces imitamos comportamientos que vimos en nuestra infancia, reforzando la idea de que el autosabotaje es algo normal. Es decir, también existe esa sensación de que las cosas no tienen otra manera de ser sino de aquella y que atiende también a nuestra historia personal de cómo se han dado las cosas y cómo debería ser el resultado, ¿no? Como dije antes, esto tiene que ver también con una idea ya muy arraigada y no necesariamente todas las personas que tienen el autosabotaje allí pues va a estar así magnificado, ¿no? Hay niveles de autosabotaje, a veces son pequeños niveles, a veces son grandes niveles como lo vemos aquí en estas causas que nos dejan mirar así como a grosso modo, pero creo yo que siempre van a ser las mismas causas, solamente que en mayor o en menor medida hemos logrado reforzar la seguridad en nosotros mismos, en ser abiertos de mente, de corazón también, y cómo identificar justamente esto como algo que no es real, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, aquí vamos a identificar también esto antes de que ocurra, ¿no? Porque yo considero que siempre he tenido este autosabotaje presente y producto también de cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Que es una condicionante, quizás ahí esté el tema de lo que recordamos de cuando éramos niños, ¿no? Si trabajamos en cierto ambiente, entendimos las cosas de una manera porque se daban así, entonces vamos a tener unas mayores excusas como para poder tener este autosabotaje allí, ¿no? Siempre va a ir de la mano con el autoestima el poder reconocerlo,
porque en medida que quitamos esta inseguridad y ratificamos la seguridad en nosotros mismos, pues el autosabotaje tendría que minimizarse, ¿no? Tendría que ser nada más una lupa que nos permita mirar que sí hay algo que ahí nos causa un vértigo, un temor, pero que de todas maneras igual vale la pena seguir adelante y poder, digamos, ante los desafíos seguir avanzando, no importa lo que se presente. La práctica de la autoobservación es una de las principales herramientas para mirar este autosabotaje también. También que tiene la palabra auto, es porque justamente depende de nosotros mismos esto de preguntarnos si las acciones que estamos tomando realmente se acercan o no a nuestro bienestar o a nuestras metas. ¿Qué pasa si yo le hago caso al autosabotaje y finalmente no hago esto a lo que le tengo mucho temor, que me causa mucha inseguridad, que a lo mejor tiene que ver con prejuiciar a otra persona, con suponer lo que está haciendo, pero es porque no quiero volver a transitar una situación negativa? Entonces allí valdría la pena mirar qué tan razonables estamos siendo frente a esta presencia de algo que nos hace querer huir, no enfrentar. Por eso la autoobservación, la reflexión, la introspección son herramientas de base que en la medida que las vayamos ocupando nos ayudan a enfrentar lo que está ahí y no ponerle otra noción, otra quimera o imaginarnos, sino que enfrentar y mirar de qué es lo que se trata, ¿no? Prestar atención a las excusas también. Si eres una persona que te encuentras justificando todo el tiempo el por qué no haces las cosas como las deberías hacer, ¿cierto? Como te las recomienda un terapeuta, un profesional, inclusive un amigo, que te está diciendo, oye, pero es que tú siempre dices lo mismo y al final contigo siempre es igual. Puede ser lo que te diga un amigo, ¿cierto? O quizás un terapeuta te diga, a ver, pero ¿por qué siempre tan pesimista respecto de todas estas oportunidades que tienes acá? ¿Cierto? Hay personas que son muy jóvenes, pero que se consideran que nunca van a poder hacer tal cosa, que si van a estar en pareja, nunca van a poder tener hijos porque la verdad es que no están dispuestos a pasar por esta situación y hasta se produce una tendencia al respecto. Pero ¿por qué las personas piensan que tiene que ser así? ¿Cuál es la razón de base que hace que tengan estas excusas a querer transitar lo que todo ser humano ha hecho de generaciones anteriores hasta ahora? Bien, podría ser una señal de autosabotaje también, de creer que quizás las cosas tienen que darse de una manera porque me representan menor esfuerzo, porque así yo no salgo de mi zona de confort, porque me resulta a lo mejor veo que mis padres han cometido muchos errores en la crianza y entonces yo no quiero repetirlo, pero ¿será esta la manera o será que a veces se cura uno no repitiendo estos mismos patrones a nivel de crianza? Ahí lo dejo como un tema que es súper importante porque lo veo ahora que está allí. Otro tema también referente a las excusas es que a veces es mucho más fácil colocar en la cabeza de otro como que son los problemas que tenemos a realmente hacernos cargo de los problemas que tenemos. Entonces, habría que mirar qué cosas son aquellas que me causan dolor y que estoy evitando como para no afrontar que me tengo que hacer cargo. Por otra parte, reconoce patrones repetitivos también. Es una manera de identificar que hay un autosabotaje. Si las mismas situaciones negativas ocurren una y otra vez, hay algo que necesitas atender, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos de autosabotaje, pero primero voy a decir que
Como dije antes, a veces hay personas que podrían tener una vida perfecta en relación, no existe la perfección, pero armoniosa, feliz, agradecida, y sin embargo lo que quieren ver siempre son estos otros factores no resueltos, ¿no? Que están allí. Y la verdad es que es bastante penoso ver esto porque en realidad existe todo un mundo allá afuera, existen miles de personas y si tenemos o enfrentamos desde una actitud alegre, optimista, todo lo que está ahí afuera, desde apreciar el paisaje, el arte, actividades que puedo hacer, eh, salud que tengo, economía estable también, pues esto nos promete que no necesariamente las cosas son como las estamos observando, ¿no? Las personas que tienen depresión suelen creer justamente que no existe otra opción más. Por eso es importante no cerrarse en las propias ideas cuando no te hacen bien y más bien buscar ayuda, buscar otras opciones, a veces en los cambios de hábitos, partiendo por ahí, pero también atender a ciertas recomendaciones que puedan regular tu ánimo, que puedan hacerte funcionar de una manera más armónica para que puedas reconfigurarte y encontrar un bienestar real en tu vida. Vamos a revisar algunos ejemplos. La consultante que usaba los problemas como excusa. Vamos a ver, yo tenía una consultante que cada vez se acercaba a trabajar en su autoestima, generaba o atraía problemas externos que la distraían. Entonces, esto le permitía evadir el trabajo interno necesario para sanar. Por ejemplo, justo antes de una sesión clave podía argumentar que quizás tenía mucha carga de trabajo y entonces esto le había dado mucho conflicto familiar, que justamente tenía problemas con una pareja. Y entonces estos elementos que le ocupaban tanto espacio en su vida personal, justamente eran una muestra clara de cómo puede manifestarse, digamos, estas maneras como de evitar enfrentarse nuestras emociones más profundas, quiero decir. Entonces, la consultante cada vez fue teniendo más y más problemas, inclusive se vieron problemas de salud también. Entonces, esto está vinculado realmente a una creencia, ¿no? De que no merecía sentirse bien consigo misma. Entonces, ahí la tarea fue ayudarle a identificar este patrón y reemplazarlo por pequeñas acciones de autocuidado que podrían ser un buen primer paso. Pero por supuesto, siempre es una decisión personal y a veces esta palabra autosabotaje, las personas no la comprenden. Piensan que es como algo muy fuerte, no lo llegan a entender. Oye, tú tienes mucho autosabotaje, realmente tienes muchas cosas para estar bien, pero siempre hay algo, ¿no? Así que por eso el problema ahí de fondo es el merecimiento a ser feliz. Vamos a mirar también que hay un emprendedor que nunca termina su proyecto, ¿no? Un cliente quería lanzar su propio negocio, pero siempre encontraba razones para retrasarlo. Falta de tiempo, no tener suficientes recursos o que no era el momento perfecto. Entonces la realidad era que tenía miedo a fracasar. Ese miedo al fracaso es el autosabotaje en persona. Esta persona, por supuesto, lo tenía en esa parte que tiene que ver con la zona de confort, ¿no? Donde hay que enfrentar críticas, errores, hay que también mirar temas que tienen que ver con cómo te miran los demás cuando tú haces o emprendes algo y entonces si fracasas todo lo que representa.
Entonces, aquí hubo que mostrarle que el progreso imperfecto es mejor que la parálisis perfecta. Y es un bloqueo. Entonces hay que superar este bloqueo en base a la motivación para poder hacer cosas que realmente te hagan bien y que realmente te signifiquen en tu vida personal, independiente de todo lo otro que es nada más una ilusión que te detiene. El autosabotaje puede estar presente en cualquier área de tu vida, por eso traigo estos ejemplos para que nos podamos mirar y podamos ver dónde están presentes, ¿no? Sin ánimo de juzgar ni mirar las historias de otras personas como algo que no forma parte de nosotros, de nuestras creencias, ¿no? Sino al contrario. Mirarnos en estos ejemplos nos ayuda a darnos cuenta dónde están estos patrones y qué es lo que se relaciona de nuestra historia con ellos. El tercer ejemplo sería, había una estudiante que procrastinaba constantemente. ¿Qué es esto de procrastinar? Es dejar para después, es postergar, ¿cierto? Esta joven soñaba con terminar su carrera, dejaba todo para el último momento, lo que provocaba estrés y malos resultados. En el fondo tenía miedo de no estar a la altura de las expectativas familiares y el autosabotaje era su forma de protegerse. Si fallaba, podía justificarlo con la falta de preparación en lugar de aceptar que lo intentó y no logró el éxito. Fíjense aquí qué diferencia grande hay, ¿no?, entre una cosa y la otra. La reflexión podría ser que a lo mejor a ella le hacía falta reforzar la idea de equivocarse como algo que es parte del aprendizaje y que te permite enfrentar este autosabotaje, ¿no? Y también planificar su tiempo con más conciencia, porque lo que vemos aquí, sin embargo, no tiene que ver con falta de autoestima o de recursos, sino que tiene que ver más bien con enfrentar y lograr, ¿no? Que también tiene que ver con el merecimiento, pero que es sin duda algo que postergar también tiene que ver con el autosabotaje, sin duda. Y esta postergación va directo en esa parte, en el área de merecimiento. No es tanto en la seguridad y en la capacidad, sino en qué pasa si fallo, ¿no? Entonces, más bien fallo para ver si así justifico la real falla. Es como bien extraño, ¿no? Cómo se puede ir manifestando el autosabotaje, pero lo importante es poder reconocerlo y poder mirar que causa graves estragos en nuestra vida, ¿no? Puede ser decidor mirarlo con claridad para identificar estas áreas que nos causan más trabajo, sobre todo desde jóvenes. En este caso, la estudiante, ¿cierto? Vamos a un cuarto ejemplo y último, la madre que se descuidaba por los demás. Una madre que siempre priorizaba las necesidades de su familia sobre las propias. Entonces llegaba a descuidar su salud física y emocional y cada vez que intentaba hacer algo para ella, como tomar un curso, ir al gimnasio, algo urgente en casa se interponía, dejando eh, atrás citas personales, reuniones con amigas. eh, este patrón aquí es súper claro, ¿no? El del autosabotaje, porque tiene que ver con que la creencia de que cuidar de sí misma es algo egoísta, como que primero están su familia y entonces cuando quiero algo para mí, pues en realidad no tengo el permiso. Cuando se logra establecer límites saludables, entonces allí te puedes priorizar, ¿cierto? Lo mejor siempre es no pensar que estás siendo egoísta frente a situaciones que te promueven bienestar personal. Aquí se ve claramente cómo ella se descuidó de su vida social, física, emocional, por pensar que estaba descuidando con ello su casa.
Bien, pero ¿cómo nos libramos de este autosabotaje? Generalmente el autosabotaje responde a algo que en nuestra vida no estamos mirando, pero vamos a mirar qué es aquello que podría ayudarnos a conectar con esto que está sucediendo. El primero sería que puedas reescribir tus creencias y cambiar frases como no puedo por estoy aprendiendo, ¿cierto? El 2 sería divide tus metas en pasos pequeños, así reduces el miedo al fracaso y esta sensación de sentirte abrumado, abrumada por todo lo que tienes que hacer. El punto 3, apóyate en rutinas. Tener hábitos saludables puede anclarte cuando la inseguridad se activa. Por eso es tan necesario tener como una estructura de orden. El cuarto sería conecta con tu niño interior. Pregúntate de dónde viene el miedo y valida tus emociones. El punto 5 final sería practica la autocompasión. No te castigues por tus errores, en lugar de eso, aprende de ellos. Y aquí viene un tema que también está presente aquí, que es que muchas veces le endosamos a algo en el mundo exterior nuestros impedimentos para lograr cosas y no es así. Pueden estar presentes obviamente ciertas cosas que no nos acomodan, pero frente a ello deberíamos tener más fuerza para poder revertirlo y de todas maneras avanzar. El autosabotaje no es un enemigo externo, es una oportunidad para entendernos mejor a nosotros mismos y trabajar en nuestras heridas. Al identificar tus causas, ¿no? y tomar medidas conscientes, podemos liberarnos de su poder y comenzar a vivir con mayor autenticidad. Aquí el autosabotaje muchas veces también tiene que ver con estos patrones heredados y por supuesto la idea es que nosotros podamos salvaguardar nuestro propio resultado, ¿cierto? Para sanar y liberarnos de patrones que ya no nos sirven. Al identificar sus causas, observar nuestro comportamiento y tomar acción consciente, podemos empezar a vivir una vida más auténtica y alineada con nuestros deseos más profundos. Gracias por acompañarme en este episodio de Palabras que Sanan. Si este contenido te ha resonado, no dudes en compartirlo con alguien que lo necesite. Y recuerda, no eres tú, es tu niño herido. Puedes sanarlo y tomar el control de tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Recordar que en febrero vamos a hablar solamente de la autoestima. Gracias por estar aquí.